Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te rogamos que nos des sabiduría, Señor, y sobre todo la voluntad para someternos a tu palabra, Señor, y poder hacer como tú quieres que seamos. Te damos gracias por ello, bendecimos este tiempo, Señor. Danos la sabiduría para leer y comprender tu palabra y, Señor, hacerlo conscientes de que tu palabra es la guía, Señor, para poder manifestarnos como hijos tuyos. Te damos gracias por ello en tu nombre bendito. Amén. Bueno, ¿de qué creen que vamos a hablar hoy? Del amor. Se las pongo en palabras sencillas. El capítulo, porque es un solo capítulo de la segunda carta de Juan, es como la síntesis de la primera carta de Juan. Así que el amor, la obediencia y el testimonio son parte del creyente. Ahorita que tengamos la lectura de este capítulo, veremos que es prácticamente una síntesis de la primera. Y bueno, los comentaristas hablan de esta segunda carta y hablan de ella en el sentido de no saber cuál carta se escribió primero, si la primera carta de Juan o la segunda. En realidad solamente están enlistadas por el número de capítulos y versículos que tienen. La primera carta, como lo hemos venido viendo, bueno, se consideraron 5 capítulos y en esta segunda carta solamente es 1. Entonces, si leemos el contenido, les decía, parece una síntesis de lo que es la primera carta que hemos estado estudiando durante un mes y un poquito más. Pero esto puede ser de dos maneras. En esta segunda carta, el apóstol Juan les expresa la necesidad de decirles aún más. Por eso es que algunos dicen que esta sería la primera carta y que la segunda carta es como exponer de lo que les está hablando a mayor profundidad y por eso es más extensa, o al revés. Se escribe la primera carta y está como una síntesis de ello. Están dirigidas, no tienen un nombre específico a quien van dirigidas, pero bueno, el apóstol Juan durante este tiempo escribe a las iglesias que están en Asia, ¿no? En esta ciudad de Éfeso, en estos lugares en los que ha estado con mucha profundidad, como lo estuvo también el apóstol Pablo, como lo estuvo Timoteo. Bueno, es una región en donde el evangelio se expandió, ¿no? Así que bueno, bajo esta introducción muy breve, solamente es pues hacer entonces entender que no hay una fecha específica en la que se haya escrito. Sobre el año 95 después de Cristo están las 3 cartas, no solamente esta, pero no se puede fechar cuál es primero de las otras. Insisto, solamente porque en este caso es un capítulo, es que está manejada como la segunda y la tercera carta de Juan. En el caso de la tercera sí hay una dedicatoria para una persona, en el caso de la primera y segunda no. Y dice así: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. MacArthur, que es un comentarista de muchos años, que de hecho acaba de morir, decía que quizá esto no se tendría que leer de una forma dirigida hacia una iglesia, sino hacia una señora que dice aquí elegida junto con sus hijos. Es una postura que en otros comentaristas dicen no. En este caso la señora es la iglesia y sus hijos los congregantes. A mí me suena más esta parte, pero bueno, son cosas que en realidad no distorsionan o no cambian el contenido de la misma. Así que dice el anciano refiriéndose a él mismo. Y la parte, a veces, en la actualidad, no a veces, casi siempre, en la actualidad, el ser anciano, en muchos de los casos, es perder el respeto.
ciertamente la persona va perdiendo cualidades, va perdiendo capacidades, va perdiendo memoria, va perdiendo dominio sobre su carácter, ciertamente. Por supuesto, va perdiendo la posibilidad de trabajar, de ser una persona productiva. La Biblia no nos dice, o más bien no nos engaña respecto de esto, ¿no? Dice, ahora que eres joven, ve y anda, ¿no? Porque cuando seas adulto, te van a llevar y te van a traer por donde ellos quieran, ¿no? Fíjese, una de las cosas que yo agradezco en la vida de mi papá, en la muerte de mi papá, es que él no dejó de ser. Él se fue siendo el pastor, siendo el esposo y padre de familia, siendo el director de su escuela, ¿no? Yo en su momento entendía que, porque los últimos días se buscó atenderle, en ese momento entendía que para él hubiese sido muy difícil padecer, porque la iba a padecer, la ancianidad, como a lo mejor mi abuelito Ramón la padeció, ¿no? Porque mi abuelito tenía que ser atendido, tenía que ser en ocasiones pues bañado por alguien más, o eso hubiera sido un golpe muy fuerte para mi papá. Así que yo agradezco mucho al Señor que lo haya llevado en el tiempo oportuno, en donde nunca dejó de ser el pastor, en donde nunca dejó de ser el padre y esposo, en donde nunca dejó de ser el director en su trabajo, porque por muchos años lo fue. Cambiar una condición de un momento a otro es algo doloroso en ocasiones, pero que cuesta trabajo. Así que Juan, imagínense, si está escrita en el 95 después de Cristo, pues la edad de Juan era muy grande, ¿no? Así que diciendo de él mismo, el anciano, no solamente refiriéndose a su edad o a sus canas, refiriéndose a la autoridad que Dios le había dado a él para dirigir la iglesia del Señor. Si nosotros hemos leído Hechos, nos encontramos con que el mismo Pablo venía a Jerusalén a rendir cuentas. ¿Y a quién se las rendía? A Jacobo, a Juan. El mismo Pedro estaba dentro de este concilio, es decir, a los apóstoles. Estos eran los ancianos, eran no solamente los ancianos en edad, sino los ancianos en sabiduría, los ancianos en dirección de Dios, los ancianos en ser los encargados de estar frente a la iglesia. Así que dice el anciano a la señora elegida. Vamos a tomar en cuenta esto como si hablase a la iglesia, hablando de la señora. Cambiemos esta palabra, pongamos este sinónimo, porque no significan lo mismo, pero yo lo asemejo así. El anciano a la iglesia elegida y sus hijos o sus miembros. ¿Sí? Es una carta escrita para todos quienes han creído. El anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A lo largo de estos estudios nos hemos encontrado con palabras que engloban a los creyentes. Por ejemplo, en Hechos hablaban de los del camino, no sé si recuerdan, y yo les decía, cuando se dice a los del camino se refiere a los creyentes, a los que sustentan su fe en la palabra del Señor, a través de los apóstoles y a través de lo que estaba escrito, que era el Antiguo Testamento y los profetas. En este caso dice, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Así que en esta carta, cuando se refiere a los de la verdad, se refiere a todos los que se congregan o nos congregamos en la verdad del Evangelio. Y yo quisiera recapitular cuáles son las verdades del Evangelio. Tenemos un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es la Trinidad, que son las tres personalidades, porque los tres son dioses en uno solo, ¿sí? No es que el Padre se haya presentado en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento siendo forma del Hijo y luego como Espíritu Santo. No, dice la Biblia nos enseña que son
tres personalidades distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son Dios. Ya veíamos la semana anterior que hay pasajes donde nos enseñan que los tres están presentes. Mencionábamos el bautismo del Señor Jesucristo, en donde Él está siendo bautizado. El Espíritu Santo dice que como una paloma viene sobre Él, y que una voz desde el cielo dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa es una de las verdades del Evangelio, la Trinidad de Dios. Otra verdad del Evangelio es que el Señor Jesucristo, con su sangre derramada, ha cubierto de pecado a todo aquel que en Él ha creído como su Salvador. Otra verdad del Evangelio es que el Espíritu Santo es quien hoy está con nosotros. Dice el Señor Jesucristo: les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. El Espíritu Santo hoy es quien acompaña a la iglesia. Otra verdad del Evangelio es que Jesucristo murió, pero también resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Otra verdad del Evangelio es que el Señor Jesucristo tomará a su iglesia, la arrebatará para el final de los tiempos, y todos los que hayamos creído en su nombre estaremos con Él eternamente. Pero también una verdad del Evangelio es que todo aquel que no crea en el Señor Jesucristo es condenado. Eso también es el Evangelio, ¿eh? El Evangelio no es: ven, te invito para que el Señor te sane. Por supuesto que el Señor tiene poder para hacerlo, pero si ese es el Evangelio que enseñamos, estamos mal. Porque si esa persona, por voluntad de Dios, no es sana, entonces de quien dudará es de Dios, no de lo que nosotros les dijimos. La enseñanza del Evangelio tiene que ser clara, ¿sí? No creemos en el Señor para que nos llene de dinero, o para que nos llene de salud, o para que... No. Esas en ocasiones son consecuencias de creer en Él. Y digo en ocasiones porque si una persona que es creyente no sale de las dificultades económicas, no quiere decir que eso no sea Dios. ¿Sí me explico? Entonces, nuestro Evangelio tiene que estar concluido, y la conclusión es que el que no cree en su nombre y muere, entonces es condenado junto con Satanás y con todos los demonios y todo aquel que no crea en su nombre. Ese es el Evangelio. Así que bueno, esa es la verdad. Así que dice: todos los que han conocido la verdad, todos los que han conocido todas estas cosas que les menciono y muchas otras, esos son los de la verdad. Todos aquellos que creen que Jesucristo vino a este mundo siendo hombre y siendo Dios, esos son los de la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, a causa del Evangelio que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y la bendición sea con vosotros, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. La bendición de Dios siempre es gracias a la misericordia, a la gracia y a la paz que emanan de Él, ¿sí? de Dios Padre y del Señor Jesucristo, dice, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Acuérdense que estamos asemejando a la señora con la iglesia y a sus hijos con sus congregantes. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus congregantes andando en la verdad, andando en el Evangelio, andando en la misericordia, andando en el amor, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, ahora te ruego, iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Va de nuevo, que nos amemos unos a otros. Les decía la semana pasada, si dijéramos esto solamente, podríamos concluir la escuela dominical, ¿no? Va de nuevo. Los que han andado, de los que está hablando en el versículo 4,
Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. No ha cambiado, ha sido una y otra vez. El Señor Jesucristo antes de morir les dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, ¿no? Una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Los mandamientos del Señor en muchos sentidos tienen que ver con la relación que hay entre unos y otros. Obviamente el no matarás, pues tiene que ver con otra persona, ¿no? Bueno, si andas en amor, pues no vas a matar a alguien. Pero yo les decía hace 3 semanas, cuando Juan habla acerca de los que no aman a sus hermanos, dice que son como Caín, quien mató a su hermano, ¿no? Y les decía, está asemejando al que no ama como un asesino. ¿Sí? El Señor Jesucristo, cuando enseña acerca del que mata, también lo hace y dice: no solamente el que quita la vida es el que está matando, también el que abre su boca contra su hermano lo ha matado, lo ha asesinado. Así que bueno, estos son los mandamientos del Señor. Y dice el apóstol Juan, no es un mandamiento nuevo, ha sido desde el principio. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sí? Ahora, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es un segundo tema y que recordemos que fue nombrado en la primera carta. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. A ver, primero está hablando del amor fraterno, del amor entre hermanos, entre prójimos, pero después les hace ver que no pueden recibir a cualquiera en su casa. Y esto parecería contradictorio, pero está siendo muy específico en quienes no deben ser recibidos. Aquellos, dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay falsos maestros. Hay maestros que enseñan completamente distinto a lo que es la verdad, de la cual hace un rato les decía, ¿no? Así que si cualquiera viene y nos quiere enseñar que Jesucristo no es el Hijo de Dios, o que Jesucristo no vino en carne y sangre, es decir, que no fue humano, o que Jehová es malo en el Antiguo Testamento y entonces el Dios bueno es el Señor Jesucristo, cualquiera que nos enseñe algo que nos aleje de la verdad, no puede ser recibido entre nosotros. Sí hay una distinción entre las personas y hay un motivo. No quiere decir, a ver, no quieres jugar conmigo, pues entonces este es mi balón y vete, ¿no? No es así de simple. Debemos comprender que en nuestras congregaciones hay personas que espiritualmente no son maduras.
porque van llegando a la congregación, porque no tienen una enseñanza de aprender de la palabra de Dios en sus casas, u orar por las noches o por las mañanas, es decir, no han hecho nada para crecer espiritualmente. Esas personas son susceptibles a que una persona que viene y enseñe pueda menearlas hasta tal grado de que dejen de confiar en la salvación en Cristo Jesús. Así que si nosotros permitimos que estas personas se involucren en la enseñanza de la iglesia, puede suceder que estemos siendo cómplices de esa enseñanza. Hay situaciones en las que difiero en muchas situaciones con algún pastor. Y yo le dije a mi esposa, mientras no hablemos de cosas del evangelio, no hay ningún problema. El día que haya que hablar de esto, vamos a tener un conflicto. ¿Por qué? No por querer tener la razón, sino porque al final de cuentas, yo entiendo esto como la verdad. Y cualquier mensaje contrario a lo que la Biblia lo que en la Biblia está escrito, debe ser ofensivo hacia mí, hacia mi esposa y hacia mi hija, ¿no? Esa es mi responsabilidad. Que al final ellas puedan tener en su mente y en sus oídos la verdadera enseñanza. Ahora imagínense, si yo sé que una persona está enseñando de esta forma, todavía lo invito a vivir a mi casa o a estar en mi casa unos días. Estoy abriendo una puerta para que una falsa verdad pueda ser enseñada y entonces alguno de mi casa pueda apartarse del camino correcto. Así que por eso el apóstol Juan está haciendo la diferencia, y eso nosotros debemos tenerlo bien claros, hermanos. ¿Por qué tanta insistencia en cuanto al amor? Aparte de que es la lectura que nos toca hacer, de todos es sabido que hay circunstancias en la iglesia, en esta iglesia, que se han dado por una mala sabiduría entre los que nos congregamos. Porque nosotros no hemos aprendido a decir, no quiero escuchar. Miren, todo lo que ustedes dicen llega a mis oídos. Todo absolutamente. Y de las personas que menos creen ustedes. Y es importante que lo diga, porque estamos haciendo un mal a la iglesia. El que habla como el que escucha. Si nosotros tenemos algo con nuestro hermano, la Biblia dice que vengamos con nuestro hermano y lo arreglemos, no peleemos, lo arreglemos. Eso es muy distinto. Pero si nosotros abrimos nuestra boca, debe ser con el único propósito de arreglarlo. No es, te digo, pero no le digas. Entonces, ¿cuál es el motivo de decirlo? Entonces, yo quiero ser muy claro con ustedes. Todo lo que ustedes dicen llegan a estos oídos. Por alguna o por otra persona han llegado. Llevo medio año, ya no llevo medio año sin dormir. Los primeros meses, créanme que sí tenía un problema, porque yo le decía al Señor, Señor, si yo estoy haciendo algo mal, dímelo. Si yo estoy contribuyendo para que esto crezca, dímelo y quítame. Y pon a una persona que haga lo correcto. Esa era mi oración. Después, una vez más, entendí que la iglesia es de Dios y que Él puede poner y quitar a quien Él quiera cuando Él quiera. Y Él sabe que si ese es el motivo, no hay ningún problema. Yo me siento y escucho a quien Él traiga. Esta iglesia ni es de mi papá, ni es mía, ni es de mi familia. Es del Señor. ¿Por qué hacer hincapié ahora? Porque Dios lo ha hecho así. Dios ha hablado y hablado y hablado acerca del amor y tal parece que no entendemos. Es muy simple, hermanos. Si alguien nos habla de alguno de nuestros hermanos, solamente digamos, hablemos de otra cosa. Así es de simple. Y ahí termina
todo. Es como el que quiere pelear, ¿no? Se necesitan dos para pelear. Bueno, el que quiere chismear, se necesitan dos para chismear. El amor tiene que ser más profundo. Y si nosotros, dice la Biblia, decimos que amamos al Señor y no amamos a nuestro hermano, entonces somos mentirosos. Yo se los he dicho muchas veces, a mí el Señor me llamó igual que a todos ustedes. Hay demasiadas cosas de las que me arrepiento en mi vida. Lastimé a muchas personas, a muchos hermanos, y sí me arrepiento. Me arrepiento de esas cosas. ¿Por qué me llamó el Señor? Solamente Él sabe. Porque Dios sabe que muchas veces le dije, Señor, ahí está Quique, ¿no? Ese es más tranquilo. Ahí está cualquiera de mis hermanos, ¿por qué de los 7 yo? Tú sabes cómo soy, tú sabes cómo me has llamado, tú sabes. Él sabe. ¿Por qué? No lo sé. Lo único que sí puedo decirles es que sí puedo asegurarles que por cada uno de ustedes oro y pido al Señor. Y lo hago pidiéndole que les bendiga. Desde que mi papá estaba nunca hubo una confrontación de un hermano con otro. Él decía y decía bien, el Señor no me ha llamado a confrontar a los hermanos, me ha llamado a enseñar su palabra. Así que cuando platicaba con mi esposa le decía, yo creo que el Señor no se equivoca. Y si necesitara un pastor que confrontara a uno con otro, no me hubiera llamado así porque no sé ser así. Si Él necesita a alguien así, Él lo pondrá. Pero el amor debe prevalecer entre nosotros. Aquí primero. Porque los de allá afuera también nos ven. Y los de allá afuera tampoco quieren asistir a una iglesia cristiana porque dicen, ¿eso es ser cristiano? No. Y tienen razón. Lo único que sucede es que ellos no saben que nosotros somos cristianos no por buenos, sino por malos, sino porque hemos entendido que de verdad, si no fuera por nuestro Salvador, nosotros no podríamos llamarnos hijos de Dios. Así que hermanos, para los de adentro, dice el apóstol, les encargo que se amen los unos a los otros. Para los de adentro. No quiere decir que para los de afuera no. Quiere decir que para los de afuera uno tiene que ser sabio. Uno tiene que ser sabio a quien mete a su familia. No podemos permitir que entre a nuestro núcleo personas que van en contra del evangelio. Es que es ateo, es mi amigo, pero bueno, es buena persona. Yo sí borré de algunos lugares a amigos, luego entre comillas, conocidos más bien, que con todas sus letras algún día me dijeron, pues yo soy ateo. Y había una confrontación y dije, no tengo necesidad. Y ya. Eso es sabio. Y no porque, insisto, no porque nosotros seamos los buenos y ellos los malos, no. Pero nosotros debemos cuidar la verdad que tenemos del evangelio en nuestras familias, en nuestras casas. Un ejemplo bíblico, Salomón no cuidó, permitió que mujeres de todos los pueblos viniesen y lejos de ser sus concubinas, viniesen con sus ídolos. Les permitió a cada una levantar nichos de adoración para esos dioses y la Biblia dice que terminó adorando esos dioses. ¿Usted cree que Salomón no había sido enseñado bajo el reinado de su padre David? Por supuesto. ¿Usted cree que no era sincero Salomón cuando levantó el templo y cuando oró a Dios? Por supuesto. Y si usted lee acerca de Salomón en la Biblia, en esos títulos que ven arriba dice apostasía de Salomón. Es decir, un hombre creyente que se perdió por abrir una puerta a quien no debió hacerlo. La enseñanza de Jehová hacia el pueblo
era que no se juntaran, que no convivieran, que no se relacionaran con los otros pueblos, dice, para que no sean tropiezo para ti. Así que vayan, entren a la tierra prometida, y entonces cuando entren, acaben con todo. Es que Dios es malo porque les ordenaba matar a todos, a niños, grandes. No era malo, eso se llama un juicio. Así que mientras Israel tomaba la tierra prometida, Dios les estaba permitiendo ser un instrumento de juicio para esas naciones. Esas naciones sacrificaban a sus hijos pequeños. Hay un estudio en donde en esa zona se encuentran en las construcciones cadáveres de niños, lo cual demuestra que estos sacrificaban a sus hijos y ahí mismo los enterraban y formaban parte del lugar, ¿no? Así que Dios estaba enjuiciando a estos pueblos. Desobedecieron, no acabaron con todos, y entonces el Señor, y lo puede leer en su Biblia, les dijo: ¿sabes qué? Ya no los mates. ¿Y qué pasó? Que terminaron idolatrando, que terminaron yendo en contra de lo que Dios les había enseñado. Y eso es lo que sucede. Vamos a un ejemplo actual. Cualquiera persona que siendo creyente se case con una persona inconversa, está abriendo la puerta para que, si no él, su descendencia se pierda. Porque lo que era una verdad, que es el evangelio, ahora ya es controversial. Ahora vamos a esperar a que el niño crezca y que él escoja. ¿Escoja qué? ¿La muerte? Si estamos hablando que la verdad del evangelio es que el que no cree se pierda, o sea, condenado para siempre, entonces lo que el hijo va a escoger cuando crezca es creer en Jesucristo y ser salvo, o creer en la otra religión y ser condenado, y entonces perderse. Entonces, vuelvo a lo que el apóstol está escribiendo: ámense los unos a los otros. Pero los que tienen una enseñanza que no es basada en Cristo Jesús, a esos no los recibas, a esos no los atiendas, porque si tú lo haces, estás siendo parte de esa mala enseñanza. Vuelvo a leerlo. Versículo 8: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, hablando de la salvación, por supuesto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Extraviarse es: voy en el camino y de repente ya me perdí, ya no sé para dónde voy, ¿no? Bueno, hay quienes van en el camino y se pueden extraviar por abrir esas puertas. No tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No es hablar mal de las personas que creen diferente a lo que nosotros creemos. Pero si nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad, cualquier cosa que sea enseñanza diferente a esta, atenta contra nuestro Dios y contra la salvación que nos dejó en Cristo Jesús. Lo que el apóstol está diciendo es: no puedes tú darles la bienvenida a quienes te quieren alejar del camino correcto. Dice: no sea que pierdas el fruto de vuestro trabajo. No los recibas para que puedas recibir el galardón completo. Ya por terminar, dice: tengo muchas cosas que escribiros. Les decía en el principio, por eso algunos dicen que la primera carta de Juan habla de todas estas cosas que tenía por escribir, como yendo más a profundidad acerca de esto que les está mencionando. Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Decía MacArthur, les decía que hablando de la hermana elegida o de la señora elegida y sus hijos, se refería a una familia,
y que esta era otra familia. Pero bueno, yo leo de alguna manera mejor en el principio el anciano a la iglesia elegida y a sus hijos, y por último los hijos de esta otra congregación, otra congregación elegida, te saludan, como hermanando la instrucción que ha sido escuchada. Así que hermanos, esta segunda carta de Juan quizá ha sido más simple en su entendimiento porque obviamente ya hemos estado estudiando la primera, pero algo tenemos que hacer. No podemos seguir solamente escuchando y escuchando, afirmando, asintiendo y no hacer nada con nuestra vida. Porque el que nosotros seamos obedientes da testimonio de que hemos recibido al Señor Jesucristo. Yo solamente quiero que se queden con una pregunta. En verdad, lo que alguno de nuestros hermanos, y me incluyo, les pudiésemos haber hecho, ¿vale la pena enemistarse inclusive con Dios? Yo creo que no. Yo creo que no, porque si alguien tenía motivos para enemistarse con nosotros, ese fue el propio Señor Jesucristo. Y lo único que hizo fue morir, mostrando su amor perfecto para todos nosotros. Hasta el día de hoy, de todo lo que yo he escuchado por diferentes voces, no encuentro una sola cosa que en verdad sea motivo de enojo con nuestros hermanos o hasta de odio con nuestros hermanos. No encuentro una sola cosa. Si yo encontrara una sola, ya no sería el preguntar a Dios si tuviese que intervenir, ya lo hubiera hecho. Pero no encuentro una sola cosa. Y las cosas lastiman no a una persona u otra, sino a toda la congregación. Así que yo les invito que nos amemos los unos a los otros, como el Señor dejó ejemplo de amor, bendiciéndonos unos a los otros. No prestemos nuestros oídos para algo que no santifica la iglesia del Señor. Y si queremos o necesitamos solucionar algo, hagámoslo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Vengamos con nuestro hermano para arreglar lo que puede estar torcido. Insisto, hay muchas cosas de las que podemos arrepentirnos a lo largo de nuestra vida. Y una de ellas es que en verdad no estemos viniendo a este lugar por el motivo correcto, que es aprender y adorar al Señor. Por eso estamos aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres muy claro en tu palabra. Bajo todas circunstancias hay una enseñanza. Hay una enseñanza para los que sufren, hay una enseñanza para los que están en duelo, hay una enseñanza para los que nos congregamos. Dice tu palabra, esto te escribo para que sepas cómo comportarte en la iglesia del Señor. Hay una palabra para los que nos sentimos ofendidos, hay una palabra para los que hemos ofendido. Para todos, Señor, tú has dejado una enseñanza. Te pido, Señor, que tú pongas en nuestro corazón la necesidad de estar en paz en este lugar, de amarnos los unos a los otros como tú lo has dejado escrito en tu palabra. Este lugar es para rendirte adoración, para rendirte culto, para aprender de ti. Te pedimos que este sea el motivo para poder permanecer aquí, Señor. Te ruego que bajo tu sabiduría tú dirijas este lugar. Y que, Señor, si hemos de permanecer o si tú has de traer a alguien más a dirigirnos, sea tu voluntad perfecta. Te ruego que cada uno de nosotros podamos venir, Señor, delante de ti, ofrecerte nuestra obediencia y nuestra voluntad. Permite que nuestra voluntad mengüe
para que la tuya crezca en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y nos lleve a que el fruto de tu Espíritu sea manifestado a través de nuestra vida. Que el amor tan inmenso tuyo sea manifestado por todos nosotros, tus hijos, y que quienes nos conozcan y nos vean puedan reconocer un cambio dado por ti hacia nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que esto representa. Permite que esta iglesia, Señor, siempre esté en busca de ti. Que lo hagamos con amor y con obediencia. Que guardemos tus mandamientos. Que seamos dignos hijos tuyos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.